Iglesia, que el Señor les bendiga, que bueno es estar en la casa del Señor. Que en esta hermosa mañana hemos adorado, hemos exaltado el nombre del Señor, hemos llevado en oraciones a los enfermos, pero también hemos estado orando, ¿verdad?, por la pérdida de un ser querido de nuestra hermana Anita, así que lo llevamos a toda la familia en oración. Así que usted quizás en esta hermosa mañana va a escuchar más voces de lo normal. Agradezca y dé gracias al Señor por eso. Gloria sea al Señor. Así que en esta hermosa mañana hemos comenzado febrero. Así que, ¿qué es lo que dicen por ahí del mes de febrero? ¿Qué es el mes de qué? Amor. Del amor. En esta hermosa mañana mi reflexión va dirigida a hablarles sobre un amor inseparable. En esta mañana yo les voy a hablar de un amor que no se puede, no hay manera de poderlo separar. Así que ese amor es la fuerza del amor del Cristo que tú y yo le servimos. Así que en esta mañana, si usted puede ponerse de pie, buscar en sus Biblias, pero si no tiene sus Biblias, no se preocupe, lo vamos a estar proyectando para que usted pueda leerlo. Y en esta hermosa mañana yo quiero irme directamente a la carta de Romanos y entrar al capítulo número 8, versículo número 35, para hablarles en esta hermosa mañana sobre un amor inseparable. Un amor inseparable. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 35 al 39. Y lo digo, ¿verdad? Y lo voy a leer en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo del Señor. Dice: ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Y escuche bien, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrá hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como una oveja al matadero. Y ahora quiero que te centres en estos versículos. Dice: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Y dice, y estoy seguro, escúcheme bien porque yo lo quiero afirmar también en esta mañana, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, escúcheme bien, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha demostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre amado, por tu visitación, por el poder del Espíritu Santo moverse en esta comunidad de fe, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has sido un Dios extraordinario en medio de esta comunidad de fe. Y también vas a seguir siendo un Dios extraordinario en nuestras vidas, Señor. Me encanta saber, Padre amado, que a pesar de lo que yo era, Señor, a pesar de mi conducta, a pesar de mi manera de caminar en la vida, a pesar de mis situaciones, a pesar de lo frágil que soy, Señor, tú aún así, Padre amado, me sigues amando. Tú, a pesar de todas mis situaciones y de todos mis errores y de todos mis tropiezos, Señor, tú me sigues amando, Padre amado. Y que en medio de las experiencias de vida yo pueda reconocer, Señor, que nada me puede separar de ti, Señor. Nada, absolutamente nada me puede separar del amor tuyo, Señor. Ese amor que tú tienes para con nosotros. Ese amor que tú fuiste capaz de entregar a tu Hijo, Padre amado, para que nosotros fuéramos salvados y nos convirtiéramos en coherederos de Cristo. Que nos convirtiéramos, Padre amado, en tus hijos también, Señor amado. Y que tú nos amas, Padre amado, aún con nuestras experiencias de vida, aún si por lo que cargamos,
aún con lo que seguimos cargando, Padre amado, y aún con lo que seguimos caminando en tu vida del ministerio, Señor amado, aún en nuestra vida secular, Padre amado, en nuestra vida que nos acompaña el resto de nuestra vida. Tú eres ese Dios que aún continúa caminando y afirmándonos paso tras paso en nuestra vida, Señor. Así que bendícenos, Padre amado. Haz que en esta mañana, mi Dios, no sea yo el que hable, sino que sea por el poder de tu Espíritu Santo y por la autoridad. Sea tú, Padre amado, poder hablarle a los corazones y a las mentes de los que están en esta casa y de los que nos están viendo a través del Facebook, mi Dios del cielo. Como diría Isaías, pasa carbón encendido por mis labios, Señor amado, para que esta palabra sea una palabra que transforme las mentes, transforme los corazones y nos transforme y nos convierta en mejores seres humanos en nuestras vidas, Señor. Esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén. Pueden tomar asiento. Hoy me parece que va a ser una mañana extraordinaria. Una mañana extraordinaria. Mire, una de las cosas más importantes que nosotros cargamos en nuestra vida son preguntas que nos estamos haciendo constantemente. Si hay estudios, ¿verdad? Hay información, hay data de que una de las cosas que más nos aleja de Dios, que más nos separa de Dios, las preguntas que nosotros sabemos es que nos vamos haciendo durante el trayecto desde que aceptamos al Señor, y quizás las que nos impiden aceptar al Señor son si Dios es capaz de amarnos a pesar de todos los errores, a pesar de todas las situaciones, a pesar del pecado, a pesar de mis acciones y a pesar de todas las decisiones erróneas y dificultosas que yo he tomado en mi vida. Y otra segunda pregunta que también nos hacemos es: ¿qué cosas yo puedo hacer para poder perder el amor que Dios tiene para mí? Son dos preguntas esenciales, son dos preguntas que van entrelazadas una a la otra, porque en nuestro caminar, en nuestras experiencias de vida, siempre tenemos la incertidumbre o siempre tenemos esa mentalidad de que Dios nos ama de acuerdo a como nosotros amamos. Mire, a mí me encanta esto porque esta pregunta que nosotros nos hacemos, todo lo que nosotros vamos caminando en la vida, yo creo que tú sepas algo, no son excusas para tú mantenerte separado de Dios. ¿Me estás escuchando bien? No son excusas para que tú tengas que permanecer a la distancia de Dios. Mire, a mí me encanta saber que hay un Dios que es capaz de acercarnos. Es un Dios que quiere estar con nosotros. Es un Dios que nos afirma, que nos acompaña, que nos cuida, pero que también nos ama a capacidad. Nos ama a capaz de entregarse a sí mismo por nosotros. Así que en esta hermosa mañana a mí me parece importante que usted y yo tengamos esa oportunidad de sentir a Dios cerca en vez de sentir a un Dios lejos. Mire, las situaciones de nuestra vida, los problemas, las crisis, las tormentas, el sufrimiento, las dificultades, eso para alguna gente piensa que es la demostración de un Dios que está lejos de ti. Cuando hay alguien que está pasando por una situación y situaciones muy difíciles, lo primero que piensa la gente es que Dios me ha abandonado. ¿Te acuerdas? Lo hablábamos en el Café Carmen. Lo primero que pensamos es que Dios nos ha abandonado. Lo segundo que pensamos es que Dios se ha mantenido lejos de mí, porque el Dios que yo le sirvo, yo he cometido errores. Y por eso la enfermedad que estoy experimentando, los tropiezos que estoy experimentando, los problemas y las crisis que estoy experimentando, es porque Dios se ha ido lejos, es porque Dios se ha ido moviendo, es porque Dios se ha mantenido en la distancia. Mira, algunos dirían que Dios está de vacaciones, Yari. Algunos dirían que Dios parece que se enfermó y se guardó. Algunos dirían, el Señor se acostó a dormir. El Señor está de siesta. Señor, tú no te has dado cuenta de lo que me está pasando. Muchas de nuestras oraciones es así. Es decir, el Señor, pero mira lo que me está pasando. Y empezamos a sacar
nuestra lista de todas las cosas buenas que hemos hecho, nuestra lista de todos nuestros argumentos que tenemos para defendernos delante del Señor, olvidando que tenemos un abogado que nos defiende, olvidando lo que dice el salmista, que no se duerme, el que nos cuida, olvidando muchos de los argumentos que utilizaban los salmistas. Mira, esto no es un problema de hoy, amiga. Esto es un problema que toda la vida ha estado existiendo. Por ejemplo, si usted va a la Biblia, usted va a ver a un Job, teniendo una discusión con sus amigos y con Dios, porque en medio de su situación, en medio de su experiencia de vida, en medio de su experiencia de vida, él está afirmando en que Dios se alejó y se olvidó de él. Va a haber algunos amigos que se acercaron a donde él a decirle: mire, mi hermano, usted tuvo que haber hecho algo para que Dios te abandonara. Usted tuvo que haber hecho algo para que Dios se alejara de ti y tú estuvieses experimentando lo que estás experimentando. Porque en las situaciones de las experiencias de vida, nosotros confundimos que como estamos pasando por algunas situaciones, Dios no está con nosotros. Como estamos experimentando algunos asuntos, Dios ha decidido dejarnos a un lado, guardarnos como un caída, que este está inmanejable, déjame ponerlo ahí. Y que Dios se ha ido a la distancia a poderse mover y a bendecir a otras personas y saber estar cuidado de nosotros y de nuestro cuidado. Mire, el salmista lo decía de esta manera en el Salmo 40, ese salmo extraordinario que leíamos el jueves. Pero mira lo que dice en el 40, este es el salmista, este es el mismo que cantábamos y hablábamos de que él decía que él es nuestra fortaleza y que él es mi pronto auxilio en los momentos más difíciles. Pero mira lo que le está diciendo aquí, le dice: Señor, no seas tacaño. ¿Saben cómo le dice? Señor, no seas tacaño. Señor, no seas tacaño con tu compasión. Y continúa diciendo que tu fiel amor y tu fidelidad me guarden siempre, porque me ha venido encima muchas desgracias. Salmista, David hablando sobre esto. Mis pecados me han atrapado y no puedo escapar de ellos. Son tantos los pecados que he cometido que he perdido todo el valor. El Señor, por favor, Señor, rescátame. Porque en ocasiones pensamos que nuestras actitudes y nuestro funcionamiento en la vida es el resultado de un Dios que nos ha abandonado. Es el resultado de un Dios que se ha alejado de nosotros. Y en esta mañana yo quiero afirmarte extraordinariamente varias cosas que dice Pablo. Varias cosas que Pablo va afirmando en la vida de la iglesia de Roma y de cada iglesia que él fundó, para que tú y yo sepamos que esas cosas que nosotros hacemos y esos errores que cometemos, cuando usted y yo aceptamos al Señor en nuestra vida, son canceladas y no, esas cosas no nos separan del amor que Dios siente por ti y por mí. Mira, tú y yo sabemos que Dios no se aleja de nosotros. Y si no lo sabes, esta mañana te lo estoy diciendo. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros en ocasiones cerramos nuestros ojos y entendemos que Dios no está con nosotros. Inclusive, hoy nos comportamos como ese Job, como esos amigos de Job y como David. En medio de nuestras experiencias de vida nos sentamos y decimos: yo no sé si volver a la iglesia. Yo no sé si seguir sirviendo al Señor. Yo no sé si mis situaciones de crisis son más fuertes que el amor que yo le tengo a Dios. Yo no sé si Dios se ha olvidado de mí en mi experiencia de vida. Yo no sé si Dios cerró los ojos y se apartó de mí. Porque por lo que yo estoy experimentando es un sufrimiento total. Y más que un sufrimiento es un abandono. Mire, en medio de nuestras experiencias de vida, las crisis casi siempre son por un abandono. Casi siempre son porque alguien, en medio de nuestra experiencia de vida, nos sentimos solos. Nos sentimos que alguien no está con nosotros. Y hablábamos nosotros en medio del taller ayer, después que se acabó, hablaban sobre el cuadrante de fortaleza, que Julio Peña le llama FODA. Julio, te amo, Julio, te amo. Julio Peña le llama FODA. Y
y él hablaba sobre la fortaleza, sobre las debilidades, sobre las oportunidades y sobre las amenazas. Y sobre las amenazas. Y en medio de esa experiencia de vida, yo hablaba con Wilfredo, que es trabajador social, y Wilfredo me decía, lo que pasa es que a veces la gente afirma cosas que no son ciertas, porque es lo que sienten en medio de su experiencia de vida. Por ejemplo, yo tengo muchas personas que me dicen, ven acá, es que yo estoy solo, no tengo a nadie. Y cuando Wilfredo me dice a mí, yo cuando vuelvo le digo, ven acá, y tus hijos. Y no, pero mis hijos vienen una vez semana y yo a veces tengo un vecino. Y lo primero que le dice Wilfredo es, ¿estás solo? Lo que pasa es que algunas personas están ocupadas, pero sí, hay gente que te visita, hay gente que se preocupa por ti, sí, hay gente que te acompaña. Entonces no estás solo. Número 2, si usted es cristiano, lo primero que usted tiene que acordarse es que el Espíritu del Señor te acompaña y que el Dios Todopoderoso está ahí pendiente a ti, cuidándote y velándote. Así que es ese pensamiento en que tú te tienes que llevar en esta mañana. No estás solo. Hay gente que te acompaña. Mire, nosotros fuimos el jueves a visitar a Margarita. Tengo ahora por los nombres. Margarita Maldonado. Tengo que empezar a aprenderme a ver los apellidos. Hay otra Margarita. Es Margarita Maldonado. Y nosotros fuimos a visitarla. Y si hay algo que yo salí encantado de aquel lugar, no porque ella estaba en crisis, esa es la oportunidad que Dios nos dio para poder llegar aquí, sino porque allí estaba su hermana, allí estaba un montón de gente, había unos niños allí con ella, estaba la vecina, estaba toda la comunidad. Yo le decía allá cuando me iba, estaba todo el mundo pendiente, porque no está sola. Pensamos que estamos solos, pero no estás sola, no estamos solos. Hay un grupo de personas que se llama grupo de apoyo que está alrededor tuyo. Hay un grupo de personas que quizás se turnean, quizás cuando se enteran de tu emergencia, dejan lo que están haciendo y corren para ver qué es lo que tú estás haciendo. Lo que pasa es que en medio de nuestras experiencias de vida no nos damos cuenta que somos importantes. Ahora estamos enfocados en que yo quiero ser importante para fulano, que no me habla, que no quiere saber de mí, y nos olvidamos de toda la gente que está a nuestro alrededor, que sí somos importantes para ellos, y una de esas gente es Dios, una de esas gente es el Dios Todopoderoso, una de esas gente es el Dios que te acompaña no solamente en los momentos buenos tuyos, como a veces pensamos, sino también que te acompaña en los procesos difíciles. Déjame detenerme un poquito aquí. No es que Dios nos crea situaciones, no es que mis problemas son creados por Dios, no es que mi dificultad es creada por Dios, no es que mi enfermedad es creada por Dios, no es que Dios utiliza esas cosas que han llegado a tu vida para glorificarte y bendecirte en medio de tu proceso. Es la situación la que Dios no crea esa situación, sino que a través de esa situación Dios llega y tú te das cuenta de que Dios está contigo y te acompaña. Gloria sea el Señor. Así que no me malinterprete de ese acercamiento. Tenemos un David que a través de la oración utilizaba esas expresiones para decirle al Señor cómo se sentía. No estoy diciendo que tú no tienes que acercarte al Señor y decirle cómo te sientes. Eso es válido. Usted puede acercarse al Señor en medio de su oración, decirle cómo usted se siente. Por eso Job oraba, por eso esos argumentos, porque se sentía así. Pero lo que usted y yo, lo que yo quiero decirle es que Dios no ha provocado su situación y que Dios no la ha abandonado, sino que Dios sigue estando fiel, sigue estando firme junto contigo para utilizar tu situación y tu crisis, para que tú te fortalezcas, para que tú seas el mejor ser humano, para que tú sientas la presencia de Él, para que tú seas transformado por medio de lo que tú estás experimentando. Así que en esta hermosa mañana, dile que está a tu lado, el Dios que yo conozco no te ha abandonado. Dile que está a tu lado, el Dios que conozco no te ha abandonado. Yo no lo estoy escuchando. El Dios que conozco no te ha abandonado. El Dios que yo conozco no te ha abandonado.
No te ha abandonado. Ese Dios que yo conozco no te ha abandonado. Ni siquiera ha abandonado a Michael que está allá al otro lado con esos nenes. No los ha abandonado. Dios también está aquí con esos nenes. Con los niños, perdón, no esos nenes, no lo digo de manera despectiva. Lo digo porque son nombres Amaya, Nicole y Abniel. Y Abniel, esos tres niños hermosos que estuvieron conmigo en la escuela bíblica. Así que tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Es por eso que en medio de tus experiencias de vida, estas experiencias, esas dificultades, son las que te ayudan a identificar al Dios que tú eres. Porque en medio de mi crisis, de mi enfermedad, yo no puedo experimentar un Dios sanador hasta que no esté enfermo. Yo no puedo experimentar la capacidad de un Dios que es capaz de tocarnos y sanarnos si no estamos enfermos. La mujer de flujo de sangre, que estuvo 12 años enferma, que fue a los médicos, que fue hasta los espiritistas y a todo el mundo que podía ir por ahí para que alguien la sanara, y nadie la pudo sanar. En medio de esa enfermedad experimentó al Dios sanador solamente tocando el borde de su manto. Porque hay experiencias de nuestra vida que es nuestra fe la que nos permite entender y experimentar lo extraordinario del Dios que yo le sirvo. Cuando yo no puedo experimentar a un Dios que es guardador si en ocasiones no estoy en medio del peligro. Yo no puedo experimentar a un Dios que es mi refugio si no paso por una tormenta. Yo no puedo experimentar al Dios que no se duerme si me doy cuenta que me pasó algo y veo el cuidado de Dios en medio de la experiencia que estoy viendo, aún sea a las 2 de la mañana. Hay experiencias que son permitidas en nuestra vida porque tú y yo necesitamos experimentar el amor de Dios a través del atributo de Él. ¿Hay alguien que me pueda estar explicando, entendiendo en esta hermosa mañana? Mire, si hay alguien que estaba convencido sobre el poder extraordinario del amor de Dios, era Pablo. Era Pablo. Mire, cuando usted lee la carta de los Romanos, Pablo está afirmando, Pablo está dando un detalle bien importante a la iglesia de Roma. Mire, la iglesia de Roma estaba compuesta por gente judía y no judía. Eran alguien que se había levantado una comunidad de fe, seguían a Cristo, pero no conocían a Cristo. No conocían cómo se movía, porque seguían moviéndose de la manera antigua, a través de la ley de Moisés. Así que una de las cosas que estaba pasando allí era que los gentiles y los judíos estaban trayendo conflicto. Mira, déjame explicarte esto un poquito más, para que usted pueda entenderlo. Los judíos decían, que era el pueblo de Israel, decían que solo ellos eran salvos, que el Dios Todopoderoso era solo el Dios de Israel y que solamente el pueblo de Israel era salvo. Entonces, cuando viene Jesús, que transforma todo ese pensamiento, y inclusive nuestro Pedro, Juan empiezan a tener problemas y roces en medio de esa, ¿verdad?, de esa oportunidad, porque Jesús fue bien enfático. Les dijo: queden discípulos y vayan a Jerusalén, a Samaria y a todos los confines de la tierra. Porque el plan de Dios nunca ha sido ser el Dios de una iglesia. Ojo, el plan de Dios nunca ha sido revelado como el Padre de una iglesia, de una comunidad, perdóname, de una comunidad de fe. A esto me refiero, porque aunque hay muchas iglesias, todos somos un mismo cuerpo. Que no me malinterpreten ese pensamiento. El plan de Dios, cuando se le reveló al pueblo de Israel, era que ese pueblo se convirtiera en su pueblo y ese pueblo fuera el testimonio para que los pueblos que estaban alrededor y los pueblos adyacentes vieran a Dios y pudieran dejar los dioses que tuviesen. Pero no lo hicieron. Y ahora en esta carta Pablo está afirmando esos detalles exactos. Inclusive, esta carta es la carta donde Pablo hace casi una disertación ya defendiendo la fe, defendiendo la salvación a través de nuestra fe. Que era una salvación inclusive no solamente para los judíos, sino para todos aquellos que reconocieran que el Señor era su Dios. Así que Pablo empieza a decirle: mire,
no hay que hacerlo. Lo primero que empecé a decir es, nosotros también somos salvos, nosotros también somos hijos de Dios y también somos coherederos de lo que ustedes tienen. Ustedes son el pueblo de Dios y nosotros también somos el pueblo de Dios. Y Pablo va haciendo esa justificación por la fe. Y va diciendo, no, y no tenemos que hacer nada, porque somos salvos por gracia. Es la gracia del Señor, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, no lo hizo para uno, la hizo para todos. No lo hizo para ese tiempo, sino que también lo hizo para ti y para mí, que hoy en día todavía seguimos aquí. No solamente lo hizo para ti y para mí, sino que lo hizo para los que van a continuar añadiéndose. Y no lo hizo solamente por eso, sino que también, dice la palabra del Señor, que Él fue a la Hades. Y allá también llevó el mensaje de salvación. Así que el Dios que tú y yo conozco, el Dios que tú y yo conocemos, no es un Dios que quería amar a un grupito, es un Dios que quería amarnos a todos. Es un Dios que quería amarnos a todos. Y Pablo está argumentando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8 en este punto muy importante. Ahora, cuando usted entra al versículo, a este capítulo número 8, durante el finalizando este capítulo, Pablo recoge todas las preguntas retóricas que está utilizando para afirmar la fe. ¿Quién nos puede acusar de algo? Nadie. ¿Quién nos puede argumentar que no somos hijos de Dios? ¿Quién nos puede excluir? Y entonces Pablo afirma en esta última pregunta, cuando dice, ¿y quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién? Bueno, Pablo va más allá ya, y Pablo dice, un poquito antes de lo que yo le leí esta mañana, Pablo dice, mire, si esto no es cierto, entonces ¿por qué el Dios que tú conoces fue capaz de entregar a Jesús, a su propio Hijo, para que tú y yo fuésemos salvos? Si no es por fe, ¿cómo es posible que eso pase? Así que Pablo estaba seguro de algo bien importante, es que nada nos puede separar del amor de Dios. Y a mí me encanta porque esta pregunta afirma, estas últimas dos preguntas afirman algo. ¿Quién nos acusa? ¿Quién nos puede acusar? Y esto me encanta porque ya no dice qué nos puede acusar o qué nos puede separar del amor de Dios. Porque todo lo que yo te estoy diciendo sobre los problemas, sobre la crisis, eso es lo que nos puede separar del amor de Dios. Pero Pablo no dice qué nos puede separar del amor de Dios. Pablo va mucho más allá y dice quién nos puede separar del amor de Dios. Claro, porque Pablo sabía que hay alguien que te va a acusar. Hay alguien que va a estar pendiente a tus actos para después decir que tú no eres salvo. Hay alguien que quiere meterte cosas en la mente para que tú pienses que Dios no te ama, para que tú pienses que Dios la vida tuya es separada a la de Dios y que tú no le interesas a Dios. Hay gente que te lo va a decir, pero yo quiero decirte en esta hora que el Dios Todopoderoso no puso ahí qué, puso quién. ¿Quién puede separarte del amor de Dios? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién puede hablar mal de ti? Porque tú y yo tenemos un abogado que nos defiende. Dice la palabra del Señor que tú y yo en el juicio final vamos a tener un abogado allí que nos defiende. Todos aquellos que hayan aceptado al Señor. Vamos a tener a Cristo como nuestro defensor. Vamos a tener a Cristo allí argumentando. Mientras alguien se va a levantar y va a decir, oh, ya ni en el pasado hizo esto. Va a haber un Cristo, Dios, con mi sangre. Mi sacrificio la salvó. Mi sangre la limpió de todo pecado. Mi sangre la restauró. Va a haber alguien allá arriba diciendo, Carmen, yo lucho por ti. Yo voy a abogar por ti ante el Padre. Yo estoy ahí porque tú necesitas saber todo, de que yo te amo, de que yo ofrecí mi vida por ti. Él ofreció su vida por ti también. Por ustedes también la ofreció. No se crean que porque yo estoy acá arriba, el enemigo no me va a acusar también. También él va a traer acusaciones mías. Y Jesús le va a decir no. No por lo que yo hice, sino por lo que él hizo. Por su sacrificio en la cruz. Por su sacrificio en la cruz. Así que para mí esto es bien importante. Dice la primera carta de Juan, escuche bien lo que dice
La primera carta de Juan, por si acaso usted está diciendo que se está inventando esa historia. Mire, la primera carta de Juan en el capítulo número 2 comienza diciendo: yo los quiero a ustedes como a mis hijos. Por eso escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados. ¿Y los pecados de quién? De todo el mundo. No dijo el pecado de algunos, dijo el pecado de todo el mundo. Porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Usted y yo tenemos un abogado que nos va a defender. Usted y yo tenemos un abogado que nos va a afirmar. Ahora bien, Pablo afirma que tenemos quien nos defiende, pero también que tenemos quien permanece con nosotros en medio de nuestras dificultades, quien permanece con nosotros en medio de nuestras situaciones. Y entonces yo te tengo que preguntar, ¿qué situaciones te han hecho sentir que Dios no está contigo? Es una pregunta de introspección. En esta mañana tú necesitas comenzar a pensar, ¿qué cosas yo pienso? ¿Qué cosas, qué situaciones, qué experiencias de vida yo siento que me impiden saber que Dios está conmigo en medio de estas experiencias? Hay momentos que tú y yo nos tenemos que decir, misma, Dios está contigo. Hay veces que uno tiene que orar y exponerse al Señor y afirmar al Señor, Dios está conmigo, no me quito, no me detengo, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir haciendo cosas, porque Dios está conmigo, Dios me está defendiendo. A mí me encanta porque lo primero que dice Pablo, déjame volver al texto. Lo primero que dice Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Mire, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades nos pueden separar del amor de Dios. Nada de eso nos separa, aun cuando no tengamos comida. No piense que la crisis de hambruna que pueda haber es porque Dios no nos ama. Pablo está diciendo, ni siquiera cuando tú sientes frío, que no tienes para arroparte, no pienses que Dios te abandonó y que Dios no te ama. No pienses que cuando tú estés en peligro de muerte, no pienses que Dios no te ama. Porque el Dios que yo conozco y el Dios que yo le sirvo es un Dios que me ama y que me acompaña a pesar de las experiencias de vida que yo estoy viviendo. Es un Dios que ha decidido quedarse conmigo allí en la sala. Es un Dios que ha decidido estar conmigo en medio de una cama de un hospital. Es el Dios que está ahí buscando que yo me levante. Es un Dios que está esperando que yo me pare. Es un Dios que uno puede pensar, no, es que Dios está ahí porque Dios te dijo que te estuvieses ahí. No, es que en mi proceso yo no estoy solo. En mi proceso yo no me quito. En mi proceso Dios está conmigo. Él me amó primero. Dice la palabra que Él nos amó primero y que nos dará la victoria. Ay, pastor, es que tú no sabes lo que yo estoy experimentando. Tranquila, Dios está contigo. Tranquila, no estás solo. Tranquila, Dios te va a dar la victoria. No te desesperes, confía en el Señor. Dios te va a dar la victoria. Hay 5 cosas que quiero afirmar en esta mañana que nos dice Pablo. Pastor, 5 cosas. Yo siento que yo no introvertido. Lo siento, no introvertido. No introvertido, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En primer lugar, Pablo afirma, después que dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ya dice, nada de lo que hemos pasado en la vida nos puede separar del amor de Dios. Nada. No dice algunas cosas. ¿Me estás escuchando? No, pastor, es que tú no conoces mi pasado, pero Dios. Y él está afirmando, en medio de lo que está diciendo Pablo, él nos está afirmando que nada de lo que pasamos en nuestra vida nos puede separar del amor de Dios. Ni nada de lo que va a pasar en nuestra vida nos puede separar del amor de Dios. Ni nada de lo que tú has hecho te puede separar del amor de Dios. Nada de lo que tú has hecho. Nada. Ay, pastor, pero es que fulano se convirtió después que hizo todas aquellas cosas. Porque nada te separa. Al Trujillo se convirtió y ahora está predicando con poder. A pesar de todas las cosas que hizo.
Porque el amor de Dios lo alcanzó ya. Lo alcanzó. Entonces el Padre está predicando porque Dios lo alcanzó. El amor de Dios lo alcanzó. Y cuando el amor de Dios nos alcanza, cuando el amor de Dios llega y nos alcanza, no hay nada que Él no pueda limpiar y restaurar. No hay nada que Él no pueda limpiar y restaurar. No hay nada que Él no pueda limpiar y restaurar. Y esas cosas no son provocadas por Dios. Tu situación, la que tú estás experimentando, no es porque Dios quiere enterrarte, no es que Dios quiere desquitarse de ti, y no es que Dios quiere vengarse de algo que hiciste. Es que Dios va a usar esa plataforma para que tú puedas ver el Dios extraordinario. Dios te va a usar en medio de esa plataforma. Dios te va a fortalecer, Dios te va a hacer más fuerte, Dios te va a hacer más con tu vida y tu testimonio se va a convertir en testimonio de otro. A pesar de tu enfermedad, a pesar de que tú estás quizás en una cama postrado, quizás tienes un familiar postrado en una cama, aun cuando la muerte llegue, manita, el amor de Dios no. El amor de Dios sigue ahí firme con ellos. Aun cuando la experiencia de vida no es la que nosotros esperamos. Es un Dios que permanece fiel y su amor dice la palabra que es inagotable, que es inagotable, que es inagotable. No solamente que es un Dios que es capaz de permanecer contigo, sino que es un Dios que es capaz de permanecer contigo tanto tiempo, muchas veces, cada vez que te caes y te pega la rodilla. Este es el Dios que es capaz de estar contigo, levantarte y aún así la estamos, porque su amor no se agota. No piense que tú, a veces yo digo, no le voy a pedir al Señor porque bendito, no le voy a pedir más amor, bendito, porque hay tanta gente que tiene que dar el amor. No, el amor de Dios es inagotable. Hay para todos, hay para todos, hay para todos. Segundo lugar, nada de los aspectos espirituales te pueden separar del amor de Dios. Y aquí voy. Nada de los aspectos espirituales puede separarte del amor de Dios. Dice este punto, dice, en medio de todos tus problemas, ¿verdad? El 38, dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni los ángeles, ni los demonios. Mire, Pablo está afirmando, a pesar de las cosas espirituales, a pesar del mundo espiritual, ningún ángel bueno puede separarte del amor de Dios. Pero déjame decirte algo, ningún ángel malo tampoco te puede separar del amor de Dios. Deja de estar creyendo de las cosas que te dice el enemigo. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ay, pastor, esto es lo que dice Pablo. Pablo lo está afirmando. Pablo nos está queriendo decir, es que no hay nada, papá. No hay nada. No hay nada, papi, como dicen como estaba diciendo Sergio George, que estaba, cuando hablaba, decía, papi, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Que no, lo que pasa es lo que tú estás experimentando no te puede separar del amor de Dios. Pero tampoco lo que está pasando en la atmósfera tampoco te puede separar del amor de Dios. Que no te confunda, que no hay ningún espíritu que te pueda separar del amor de Dios. Hay espíritus que van y te dicen, y te hablan, y te dicen, y a veces usan a otras personas para decirte. Y hay gente que, escúchame bien ahora sí, vamos a ver cómo lo vengo. Hay gente que te va a decir lo que me dijeron a mí, ¿te acuerdas? Y tú, cuando tú aceptaste al Señor, te vas a bautizar y tú aceptaste al Señor. Tú. Hay gente que va a querer sacar los trapitos viejos a la luz. Pero escucha, no hay trapitos viejos a la luz. No hay trapitos que Dios te conoce. Así que, y hay una parte que la voy a leer más adelante. Todas las cosas viejas pasaron, es aquí y yo las he hecho. Yo lo he hecho todo nuevo. Yo lo he hecho todo nuevo cuando aceptamos al Señor. Número 2 del punto 2. Tranquila ya, número 2 del punto 2. A mí me parece que en ocasiones nos atormentamos por cosas que no pasan. Nos atormentamos por cosas que no pasan. No pasan, Yari. Porque cuando tú aceptas al Señor, Dios tiene cuidado de ti.
Y cuando tú aceptas al Señor, no hay nada que te atormente. Pablo está diciendo, no te van a atormentar ni los ángeles, ni tampoco los demonios. No te pueden atormentar porque tú has sido sellada con el amor de Dios. Tú has sido cubierta con el amor de Dios. Aleluya. Así que nada te puede separar de su amor. Tercer punto de ese segundo punto. Así que cuando lleguen esos malos pensamientos, dite, misma, Dios me ama. Cuando el enemigo venga a decirte, no, que tú eres culpable por tu pasado, dile, mismo, Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Y déjame pararme aquí para decirte, esto no es una regla para que tú hagas todo lo que tú quieras hacer. No. Es que estamos hablando de dos amores diferentes. Lo que tú haces tiene que ver con el amor que tú le tienes.